Bienvenidos a Historiar. Este podcast fue creado y producido por la ASAI, Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente. Muchas gracias por estar con nosotros en un nuevo episodio de Historiar, el podcast de la SAI. Yo soy Santiago Vestilleiro Letini y hoy voy a conducir un capítulo dedicado a una especialidad que seguramente para muchos no aparezca entre las primeras al pensar en las diversas ramas en que se divide el tronco de la historia, como la historia política, la historia económica, la historia social, entre otras. Me refiero a la historia ambiental. Sin embargo, esta subdisciplina ha recorrido un camino de varias décadas y se ha consolidado robustamente en distintas historiografías, principalmente la estadounidense, aunque también se ha expandido a nivel global, alcanzando hace ya muchos años al resto de América. En específico, la historia ambiental latinoamericana se encuentra en un momento de extraordinaria expansión, y los caminos que se están trazando ofrecen intercambios realmente interesantes con otros campos de estudio, incluso con otras ciencias con las que tradicionalmente no había diálogos tan fluidos. Por poner solo algunos ejemplos muy generales, temas como la historia del agua, del aire, de los residuos, las enfermedades, la energía y el rol de los animales han sido y continúan siendo profundamente explorados. También está influyendo historiadores que vienen de otras ramas a repensar escalas, tanto de tiempo como de espacio, y así revisitar bajo nuevas perspectivas temas clásicos, tradicionalmente propios, por ejemplo, de la historia rural o de la historia económica. Nos invita además a acercarnos a otras fuentes o a integrar de otra manera las conocidas. Y principalmente, la historia ambiental se está perfilando como un campo tremendamente dinámico de conversaciones abiertas y amplias, tanto dentro de la profesión como con el público no especialista. Para hablar de historia ambiental, intentar definirla, tratar de entender los prismas con los que observa el pasado, invitamos a dos expertos. Stefania Galini es una historiadora italiana, italo-colombiana podríamos decir a esta altura, profesora de la Universidad Nacional de Colombia, que no solo se ha dedicado a la historia ambiental en sus cursos y publicaciones, sino que además se ha encargado de promoverla y expandirla, principalmente desde Solcha, la Sociedad Latinoamericana y Caribeña de Historia Ambiental, que ya lleva más de 20 años de trayectoria. Entre sus trabajos se destacan una historia ambiental del café en Guatemala, la Costa Cuca entre 1830 y 1902, además de varios artículos muy influyentes de análisis historiográfico, como Invitación a la Historia Ambiental o Historia, Ambiente, Política, el camino de la historia ambiental en América Latina. Estamos también con Carlos Reborati, geógrafo, investigador principal retirado del CONICET y del Instituto Iberoamericano de Berlín, docente del Departamento de Geografía y del Instituto de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Ha sido director de ese instituto, consultor de Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos, Visiting Research Collaborator del Programa de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Princeton en Estados Unidos. Y entre sus publicaciones se destacan Ambiente y Sociedad, Conceptos y Relaciones, y la compilación, junto a Vicente Palermo, de Ambientalismo y Política entre Uruguayos y Argentinos, un apasionante trabajo sobre el conflicto de las papeleras en el río Uruguay, publicado por EDASA. Muchas gracias a ambos por estar hoy en Historiar. Estefania, empiezo por hacerte una pregunta muy directa, pero necesaria para comenzar esta conversación. ¿Qué es la historia ambiental? Bueno, muchas gracias Santiago, muchas gracias también por los inventores de este podcast, del cual soy una fan y una fiel escucha. ¿Qué es la historia ambiental? ¿Qué es o quizá qué no es? No es una historia del medio ambiente. Yo digo que la historia ambiental es una manera de mirar la historia, de reescribir la historia en perspectiva ambiental, es decir, como si la naturaleza existiera, habrían escrito unos, o más bien una historia que se concibe a sí misma como la narración de una coevolución entre seres humanos y el resto de la naturaleza. Esto no porque los seres humanos no seamos también naturaleza, sino como cohabitando este planeta junto con muchos otros seres vivos y no vivos. Entonces, más que una subdisciplina o eh, como una especialización de la historia, es de verdad mirar la historia desde otro punto de vista, desde un punto de vista ambiental o también ambientalista. Eso diría. Bien, hay mucho condensado en esa respuesta y vamos a tratar de ir desmenuzándola un poco en la conversación, profundizando también en algunos aspectos puntuales.
es interesante que en principio tu definición se refiere a una relación de influencia recíproca, ¿no? La naturaleza y el ser humano se afectan mutuamente y más aún vos hablás de un vínculo entre el ser humano y el resto de naturaleza, ¿no? Subrayo eso, es decir, lo entiende como parte integrante de ella. Y sin embargo, no estamos hablando de una historia de la naturaleza o historia ecológica. Queda muy claro también que es algo distinto de la disciplina de la historia natural. Hablamos de historia ambiental. Entonces, paso a Carlos para preguntarte también algo muy básico, pero muy necesario, qué es el ambiente? ¿Y cómo se lo distingue de otras palabras que aparecerían en esa nube de ideas como la misma naturaleza, ecosistema, ecología, etcétera? ¿Por qué nos decantamos por historia ambiental? Bueno, primero hago una pequeña agregado lo de Estefanía. Muchas veces la historia ambiental empezó a llamarse en otros lados historia ecológica, ¿no? Con un significado no demasiado diferente al de historia ambiental. No sé bien por qué esa idea se fue cayendo, ¿no? Y historia ambiental ganó de alguna manera. Pero mucha gente va a encontrar que hay libros de la década del 80 que se llaman historia ecológica, ¿no es cierto? Y es muy parecido, no sé si Estefanía va a estar de acuerdo, sobre lo que hoy llamaríamos historia ambiental. ¿Qué es el ambiente? Bueno, una cosa muy simple es el ambiente es todo lo que nos rodea, o sea, el ambiente es el mundo de lo concreto, realmente. Porque la gente muchas veces tiende a acercar que el ambiente es solo la naturaleza o solo el hombre es parte del ambiente y cada vez más crecientemente parte de ese ambiente porque su capacidad de modificar el ambiente ha ido cambiando con el tiempo y se ha ido mejorando, no mejorando, agravando, podríamos decirlo de alguna manera. O sea que el ambiente es todo, ¿no es cierto? El ambiente no es la naturaleza. La naturaleza es un concepto más, diría, abstracto que la idea de ambiente. Ambiente es siempre referido a lo concreto. Yo creo que es un punto muy importante. A lo mejor un punto en donde los geógrafos hacemos siempre hincapié, ¿no es cierto? Por otra parte, quiero agradecer la invitación para estar en esta situación, sobre todo siendo un geógrafo, ¿no es cierto? O enemigo de los historiadores en muchos casos, ¿no? Pero justamente es donde en la historia ambiental los geógrafos y los historiadores nos hacemos amigos, por suerte. Pero te digo, el tema, ambiente es un concepto al mismo tiempo simple y al mismo tiempo muy complejo. Es simple porque uno puede decir ambiente todo lo que nos rodea. Si miramos todo lo que nos rodea, vamos a ver que hay parte de eso que nos rodea que es lo que podríamos llamar naturaleza, o sea, algo que nosotros no hemos ni inventado, y otra parte es lo que podemos llamar el mundo artificial, o sea, todo el mundo, todos los elementos concretos del mundo que hemos ido nosotros construyendo de alguna manera. Todo eso genera un ambiente que cada vez es menos natural. Tengan en cuenta que en América Latina, algo así como el 80% de la población vive en ciudades, ¿no es cierto? En ciudades donde el ambiente está muy alejado de lo que podemos empezar en la naturaleza, ¿no? Sobre esa incertidumbre o más bien sobre las raíces eh, hasta lingüísticas de la historia ambiental. Recordaba Carlos, y es muy cierto, eh, historia ecológica era un término que se encontraba más tanto en italiano como en español también a finales de los 80 en los 90, inclusive es lo que yo encontré cuando estudiaba en la Universidad de Milán. Me acerqué a la historia ambiental justamente a través de unos cuadernos de historia ecológica que se publicaban en mi facultad y que realmente trataban de una historia energética o de una historia de la agricultura muy material, pues muy cercana a la matriz española también de la historia ambiental, como a esa interpretación. Entonces, sí, es una pregunta que valdría la pena que quizá los historiadores más de la cultura podrían resolver. ¿Por qué tenía
por qué tuvo éxito en cierto momento la historia ecológica y por qué luego tomó una vertiente más ambiental. Algo tiene que ver con la influencia de la mayor de las escuelas, digamos, mundiales, que es la escuela norteamericana, que hablaba de environmental history, eh, pero creo que tiene que ver también con lo popular que era a finales de los 80 y en los 90, o por lo menos a comienzos de los 90, el término y la ecología. La ecología estaba en las facultades, estaba en las facultades de arquitectura, los urbanistas hablaban de ecología, los economistas hablaban de ecología. Era un momento importante para el pensamiento no ambiental, sino ecológico y la explicación ecológica del mundo. Entonces, yo creo que fue un momento de la historia ambiental donde quizá se abrió un camino particular y luego, en cambio, yo no sé si esfumó o pues tomó una articulación más fuerte con las ciencias naturales también, no solo con las otras ciencias sociales. Y en prácticamente todas partes se terminó llamando historia ambiental. Pues aunque historia del ambiente en ciertos ámbitos sigue siendo una dicción importante. Sí, además es interesante que toda esta confusión entre ambiente y ecología se mantiene hoy en día en el lenguaje popular, ¿no es cierto? Dice, yo estoy a favor de la ecología, te dice alguien. Bueno, esa persona no tiene la menor idea de qué significa la ecología, pero él está a favor del ambiente, que tampoco es muy claro qué significa estar a favor del ambiente, pero bueno, las palabras son mezcladas de alguna manera. Quería volver a llevarlos a la trayectoria de la historia ambiental en América Latina, más específicamente. Charlemos un poco de ese recorrido. Tal vez nos quieran hablar de los trabajos más influyentes, o al menos de algunas corrientes, algunas tendencias que hayan tenido especial importancia en los debates de y sobre nuestra región. ¿Cuáles son los temas que uno podría decir son más frecuentes y más propios de la agenda de investigación de la historia ambiental latinoamericana? Sí, de acuerdo. Las discusiones sobre los pioneros siempre finalmente son muy personales porque cada quien tiene su propia trayectoria intelectual, su propia biografía. La mía además ha estado como moviéndose en dos continentes, entonces tiene más influencias de un lado en cierta parte de mi vida y luego desde otro lado. Entonces, no me voy a permitir, por supuesto, de dictar ninguna postulación así generales, sino de contar un poco cómo yo lo veo, pues cuál ha sido un poco mi perspectiva. Y por lo que concierne por lo menos la trayectoria latinoamericana, yo siempre he visto como una matriz muy interesante, muy fuerte y peculiar a América Latina esa huella, no tanto literal de la teoría de la dependencia y de la historia en particular económica y agraria que esa mirada y esa metodología pues inspiró, sino quizá más bien como una particular preocupación de articulación entre el mundo material y la organización social, los impactos sociales, y quizás deriva de ahí pues lo que hasta hoy día hace un poco la diferencia entre la historia ambiental hecha en América Latina, como diría Guillermo Castro, y la historia sobre América Latina hecha en otro lado. Es que yo creo que independientemente del momento a estudiar, de la metodología, del tema específico, pero sí hay una preocupación de lectura crítica de la relación entre sociedad y medio ambiente y de cambios de relaciones sociales y relaciones ecosistémicas que no necesariamente se ve en las bibliografías producidas en otros lugares. Y yo creo que eso sí viene de la trayectoria intelectual latinoamericana, intelectual en sentido amplio, incluidos los movimientos sociales y todo lo que construye un poco la intelectualidad. Entonces, en ese sentido, hay para América Latina una herencia que ha sido muy fuerte hasta hace muy poco. Yo creo que ahora ya la cosa es un poco distinta. Por ejemplo, el giro animal en América Latina se parece mucho más
a lo de Norteamérica y lo de Europa que lo que eran un poco el temario latinoamericano de los años 2000, de esa primera década, porque en ese momento, cuando Solcha un poco empezó, eran muy fuertes los temas, eh, digamos, como más cercanos a la agenda clásica de la historia agraria y económica latinoamericana, los temas de la tierra, los temas que luego se volvían suelo, pero pues nacían de preocupaciones por distribución de la tierra y por generación de pobreza, los temas de la ganadería, por ejemplo, de los monocultivos, de la agricultura de gran extensión. Eran como temarios que tenían una derivación, me parece, bastante clara de ese momento. eh, y luego, sin embargo, hay publicaciones que vistas a la luz de hoy, de la historia ambiental de hoy, uno diría hubieran tenido que ser unos clásicos también de la historia ambiental, pues, y en cambio no lo fueron. No fueron como pensados de esa manera. Inclusive hay las publicaciones de Tudela, las publicaciones de Gligo, de Morello, que fueron muy cercanas y muy importantes, pero fueron importantes para una generación y sin embargo de ahí no surgió el grueso del árbol, digamos, de la historia ambiental latinoamericana, que fue más, a mi juicio, una contaminación de todo, ¿no? Una contaminación de raíces muy, eso, autóctonas, pero también la historia colonial, por ejemplo, venía de otra dirección. La geografía histórica latinoamericana venía de su propia tradición, quizá más cercana a la escuela californiana, a la escuela de Berkeley, y a ese imprinting de la geografía cultural que creo que también fue muy fuerte. Entonces, es bien curioso el caso latinoamericano, porque como en tantas otras cosas, es un mestizaje muy afortunado y finalmente también me parece original. No sé, Carlos, ¿qué opinará? No, yo creo que también tiene que ver con la historia ambiental propia de América Latina, esta inclusión del colonialismo con estas características de rapiña sobre los recursos naturales, ¿no es cierto? Lo que hoy llamaríamos extractivismo, aunque ese término es discutible. Yo creo que fue muy importante porque marcó muy fuertemente, ¿no?, la historia, que incluso los historiadores lo tomaban en cuenta sin tomar en cuenta que era un problema ambiental, posiblemente, ¿no? El café, el ganado, ahora la soja, ¿no es cierto? Son todas formas muy, yo diría, muy abiertas de explotación del ambiente, ¿no? Y yo creo que eso marcó de alguna manera también. Habría que ver, no conozco demasiado de que si, por ejemplo, si se está pasando una cosa parecida con la historia ambiental en África o en algunos lugares de Asia, ¿no? En África seguramente sí, porque hay muchas similitudes con este tipo de inclusión o aparición del colonialismo en América o en África, ¿no? Sí, sí, eso es muy cierto, esa necesidad de entender o de reinterpretar el colonialismo y también el imperialismo más reciente en versión ambiental ha sido eh, ha sido un tema importante en la agenda latinoamericana, pero también, por lo menos para ciertos países, en Colombia lo ha sido, Brasil. Pues, y por supuesto México, que tiene larga tradición en eso, la historia urbana ha sido una vertiente importante en cómo se ha ido desarrollando y juntando la historia, la mirada desde la historia ambiental con otras que la antecedían y que pues corren paralela. Pues pienso en particular a Ciudad de México y bueno, en general a la historiografía mexicana que ha estudiado su historia urbana antigua mucho más que cualquier otro probablemente país latinoamericano y eso ha significado para la construcción de la historiografía ambiental latinoamericana
mucha fortaleza, porque pues no era ninguna invención, por ejemplo, ninguna novedad estudiar el agua, pues la historia urbana de México no se puede entender sin entender, sí, un poco con las dinámicas hídricas. Y eso le sirvió a otras historias urbanas para concentrarse en particular sobre las dinámicas de los ríos, la domesticación de los ríos, pero pues también estas eh, como variables climáticas que a veces para las ciudades son más, digamos, dejan huellas más visibles en las fuentes o pues en la cartografía histórica, por ejemplo, que es un insumo excepcional para la historia ambiental. Entonces sí, pues como mucha fuente de inspiración, pero también mucha comisión con otras ramas o con otras perspectivas de la historia. Ahora, Estefanía, yo le puedo hacer una pregunta a Estefanía. Por supuesto. No, porque justamente viendo la historia ambiental latinoamericana, la parte rural de la historia ambiental es muy importante, ¿no? Pero la parte urbana es mucho menos importante. A mí, hay una historia ambiental urbana latinoamericana, no, por ejemplo, referido al tema del agua, las catástrofes, las Sí, sí, inundaciones, sí, sí. pero siempre es como, me da la impresión que es una especie de historia catastrofista lo urbana, ¿no? Por ejemplo, la contaminación del aire, la pobreza, la Sí. basura. Falta un poquito, ¿no? Es mi impresión. Sí, aunque de eso se ha dicho y se ha escrito en general de la historia ambiental de cualquier lugar, pues una narrativa trágica a que se hace la historia de como post-mortem, pues de lo de lo que ya no Decadentista, sirve, catastrofista. decadentista, catastrofista y eh, pues bueno, yo no sé, tengo posiciones un poco encontradas frente a eso porque la verdad es, la verdad histórica es que esta sí es una historia catastrófica, pues, pero no para América Latina en general. O sea, sí, sí es una historia encaminada a, pues, a grandes, como de gran preocupación. Pero dicho esto, eh, no, también hay narrativas o narraciones más bien que van en otro sentido y que aunque no toca ser revisionistas a toda costa, y ahora pues aquí inventarnos que en cambio la historia ambiental es volcada al sol del avenir pues, y que todo irá bien, eso tampoco, pero sí ahí se ha ido complejizando mucho. Y encontrando historias que no son ni blancas ni negras, sino mucho gris, donde los grupos sociales se ajustan, se adaptan, pues en todas las épocas, con todas las variaciones étnicas, también cierto romanticismo frente a las culturas antiguas americanas, muy inocentes desde el punto de vista ambiental, pues se ha complejizado Ujú. muchísimo, La idea del Bon encontrando. Sauvage, ¿no? Sí, pues dándole historicidad Infantilizando a al... grupo, exacto, exacto, y quitándole finalmente agencia política, pues Ujú. a los grupos humanos. Entonces, pero la pregunta de Carlos es bien interesante porque sí, una historia urbana ambiental es cierto que es probablemente más reciente y de pronto, eh, ¿sabe qué pasa? Que yo creo que está más esfumada porque la historia urbana es un gremio tan poderoso pues, que realmente no, pues, no sé cómo decirlo, como que eh, no deja huérfanos, atrapa a todo el mundo. Entonces, cualquiera que se ocupe de temas urbanos se asocia más a una historiografía urbana, me parece a mí, que irse a los simposios de Solcha, por ejemplo, o publicar en revistas de historia ambiental, porque es un gremio fuerte, pues porque es un gremio consolidado. Pero sí hay una historia ambiental urbana con muchos casos de estudios y de manera interesante ahora no son solo las ciudades principales, las capitales, las que tienen algo de historia urbana, sino también de ciudades secundarias, pero es cierto que son narrativas o son temas
Sí, pues quizá más clásicos, el tema del agua, el tema de la contaminación. Sin embargo, mire que el tema de la contaminación, tan importante que es, y tan pocos estudios que tenemos, no solo sí, como de cantidad de contaminación, sino estudios históricos, que tengan en mente la reacción de la gente, la mediación de la tecnología, el sistema de percepción cambiante, una historia de género sobre la contaminación. No tenemos idea de nada de todo eso. Entonces la agenda de la historia ambiental urbana está muy abierta. Hay mucho que se puede hacer, y las fuentes abundan. Bien, ahora vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos con más de Historiar, el podcast de Asahi. Este es el podcast de ASAIG, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook e Instagram. Toda la información sobre la asociación la puedes encontrar en nuestra página asaig.org.ar. Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar, sobre los grandes temas de nuestro pasado, abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera cordial pero rigurosa. Seguimos con nuestro episodio de hoy. Pasamos ahora al segundo bloque de nuestra conversación con Estefania Galini y Carlos Reborati. La siguiente pregunta es para vos, Carlos, que venís de la geografía y podría preguntarte por la relación entre historia y geografía y nos quedaríamos toda la semana hablando, pero te voy a preguntar más concretamente por la escala, que frecuentemente pone a los historiadores frente a una definición, al igual que la cronológica, y es que precisamente muchas veces pensamos en nuestra relación con el resto de la naturaleza a gran escala espacial y temporal. Estamos muy acostumbrados a hacer eso. La deforestación en el Amazonas, el fenómeno del Niño, la Patagonia, el calentamiento global, el aumento de las temperaturas promedio en el último siglo y en el próximo, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la escala de la historia ambiental? Digo, ¿tiene por decir, por ejemplo, un diálogo menos rígido respecto a las escalas nacionales que otras ramas de la disciplina? ¿Es necesariamente de larga duración? ¿Puede haber una microhistoria ambiental? En última instancia, ¿qué le ofrece la historia ambiental a los historiadores para pensar el tiempo y el espacio? Mira, lo primero que hay que definir una cosa es que el ambiente no tiene escala. Ujú. O sea, el ambiente no tiene escala. La escala se la damos nosotros al ambiente, ¿no es cierto? O sea, es una cosa absolutamente, no digamos personal, pero referida a quien mira el ambiente. Y el que mira el ambiente lo define por escalas diferentes. Por otro lado, la mayor parte de la información que viene para el tema ambiental está ya referida a escalas, digamos, previamente determinadas. La escala nacional, ¿no? Existe una escala nacional, evidentemente. Todos hablamos de la escala del ambiente en Argentina, en Colombia, donde sea. Estas definiciones nacionales para el ambiente no tienen ningún significado. ¿No es cierto? O sea, si hablamos del Chaco, por ejemplo, ¿no es cierto? El Chaco es una enorme región, ¿cierto? De América Latina que comparten Paraguay, Argentina, Brasil, e incluso otros países, ¿no es cierto? O el semiárido, ¿no es cierto? O sea, hay una serie de definiciones ambientales que es muy difícil recortarlas, nacionalmente, ¿no es cierto? Pero, digo, la mayor parte de la historia ambiental, diría yo, se hace a nivel nacional porque así es también donde están las universidades, donde están los geógrafos, o sea, tienen un preconcepto de alguna manera. Y Los dentro de archivos. esa definición nacional también la van refiriendo a unidades menores, ¿no es cierto? Así como hay una microhistoria para la historia social, ¿no es cierto? Podría, no sé, haber una microhistoria ambiental. Muy difícil de hacer, porque cuanto más pequeño es el territorio que estamos trabajando, menor es la cantidad de información que vamos a tener, menor es la cantidad de fuentes que vamos a tener, evidentemente. ¿No es cierto? Hay, por supuesto, una graduación. No sé, Estefanía, ¿cuál sería el ideal? Sí, si el nacional, el regional o el local, ¿no? En cada cual tiene sus ventajas y sus desventajas.
Pero yo creo que Sí. un elemento fundamental es en cuál tenemos más acceso a la fuente, digamos, realmente. Yo creo que ese dato es muy importante, ¿no es cierto? Por supuesto, como decíamos recién, la historia ambiental urbana sería una historia de pequeña escala, de alguna manera, ¿no es cierto?, comparada con la historia nacional. Pero al mismo tiempo uno podría mirar a lo mejor una gran aglomeración como la Ciudad de México, San Pablo o Buenos Aires y decir, también podría haber microhistorias ambientales en partes de esa aglomeración Ujú. que han tenido una historia muy rica, ¿no? O sea que el tema de la escala es un tema complicado, ¿no es cierto? Complicado porque depende de qué quiera mirar uno y qué dificultades encuentre para buscar, desarrollar esa mirada, ¿no? Sí, el tema de la escala es absolutamente fascinante, ¿no? Eh, pero yo quizá iba a añadir que además estoy muy de acuerdo con Carlos, es quizá lo más difícil, porque además una vez montados en cierta escala es difícil moverse, ¿no? Eh, y sin embargo, es lo más fascinante. Lo más fascinante es encontrar que en la microescala puedo detectar dinámicas que solo se ven mirando muy de cerca, haciendo una lectura muy de cerca de mi objeto. eh, pero ahí adentro, exactamente como la enseñanza de la microhistoria, pues ahí adentro hay relaciones globales o otros dirían locales que necesitan saltarse a una escala infinitamente mayor, otra, ni siquiera a nivel dron, sino a nivel satelital. Pues, pero si me quedo por allá en el aire, no, tampoco entiendo nada. Entonces tengo que volver a meterme en una escala muchísimo más cercana. Esa salida y bajada de escalas. Me parece que es una gran dificultad, entre otras metodológica, porque pues las disciplinas nuestras no preparan a esos movimientos así tan rápidos y por eso que finalmente pues la única estrategia que yo he encontrado que funcione es tener muchos amigos. Los de la escala pequeña, los de la escala media, los de la escala, alguien que los pueda acompañar a una en esas travesías de escalas, porque el mundo se ve distinto, si se puede así como variar, encontrar como adaptaciones a lo que la perspectiva supone que pueda encontrarse. Sí, además sin introducir el tema de la escala global, como es el cambio climático, ¿no? Donde ya ahí, digamos, confunde todo realmente, porque realmente cualquiera de las escalas que elijamos nosotros va a estar influenciada por ese cambio Mm, climático. O sea, lo que mm. decía Estefanía, ese ir y venir dentro de la escala es absolutamente necesario. No porque nosotros expliquemos el cambio climático, pero sí tenemos en cuenta de que existe. Muchas de estas catástrofes que pasan en las ciudades tienen que ver con el cambio climático, ¿no es cierto? Las De acuerdo. inundaciones, por ejemplo. De acuerdo. Y finalmente las huellas de estos cambios están en microcomportamientos pues individuales o barriales, inclusive en respuestas que en las fuentes históricas nunca encontramos en escala muy global, sino siempre están en piezas absolutamente concretas de la vida de la gente, de los animales, de la sucesión vegetal, pero yo pues siempre digo que si es histórico es porque existió en un tiempo y en un espacio específico. Y es ahí donde lo tengo que volver a encontrar. Pues por eso finalmente la profesión, el oficio de la historia es muy creativo, porque pues toca imaginarse, bueno, alguien que estaba sufriendo el cambio climático en 1720, ¿dónde lo puede haber registrado? Quizá porque le puso un exvoto a alguna virgen. Pues eso se vuelve una huella de cambio climático. Y llegados a este punto, a lo largo de esta conversación fuimos construyendo una definición de historia ambiental tremendamente interdisciplinaria. Esto es ya no solo que se vincula con otras ramas de la historia, sino con otras ciencias. Ahora bien, esos intercambios no son iguales con cada uno de los campos. ¿Con cuáles crees que deberíamos expandir el diálogo?
Ahí también es mucho de experiencias personales, porque la historia ambiental es finalmente una sombrilla que le ponemos en realidad a investigaciones tremendamente distintas. Hablábamos ahora de ambientes urbanos, ambientes rurales, de cambio climático, pero también de investigaciones oceánicas, de tiempos tan distintos como el pasado más profundo y los últimos 5 años. Entonces, la diversidad ahí impide un poco poder ofrecer una respuesta muy general. Eh, yo más bien lo que podría decir es, de nuevo, desde la experiencia personal, que a Brodel le hubiera encantado poder ser todólogos, pero pocos lo han podido ser, entonces siempre va a faltar alguna disciplina. Por eso que no es posible hacer un recetario como de disciplinas convocadas a la mesa de la historia ambiental, porque lo son todas. En la medida en que cambia la pregunta que necesitamos contestar. Me parece que, pero de nuevo son gustos personales, me parece que una historia ambiental que se acerque poco a las artes pierde mucho. No solo pierde en capacidad de comprensión de la capacidad humana de ajustarse, adaptarse, dialogar con otros seres o con la naturaleza misma, sino pierde mucho en su capacidad de transmitir lo que conoce, lo que ha comprendido. eh, pues porque finalmente la historia o es comunicativa o no es, o es capaz de comunicar o pues es otra cosa. Pero por lo mismo podría decir que falta interlocución más seria, más sistemática con la medicina y quizá mejor aún con las neurociencias. Eh, la historia y también la geografía han por siglos hablado de paisajes, eh, pero la investigación neurocientífica sabe cosas sobre los paisajes mentales que sería mejor conocer más en detalle, porque pues entenderíamos mejor por qué ciertas decisiones o comportamientos han sido históricamente influidos por el sistema olfativo más que por, yo qué sé, por la capacidad de visión o el poder visual del paisaje que suponíamos que era el que dominaba la misma percepción del paisaje. Pues ahora resulta que nos explican a los neurocientíficos que realmente tenemos un paisaje mental que se va formando a medida de que va cambiando nuestra relación con el medio externo. Yo eso no lo sabía, pues, y me parece tan fascinante que digo, ¿y por qué a todos los historiadores no nos dan clase los neurocientíficos? Eh, pero podría seguir con mucha más, así que nos falta más relación con la disciplina que nos sirva para contestar la pregunta de fondo que tenemos, y esas pueden ser las más variadas. Y yo creo que no hay historia ambiental sin interdisciplina. O sea, hacer historia ambiental solo con los historiadores sería hacer historia, pero no historia ambiental. Y Si sería hablamos de... aburridísimo. Y posiblemente mentiroso, además. Claro, porque si hablamos de historia ambiental, tenemos que hablar con los que hacen ambiente, que trabajan sobre el ambiente, que es muy difícil. Yo vengo de la geografía, que es en sí misma una disciplina interdisciplinaria, y no es fácil hablar con un ecólogo, no es fácil hablar con un climatólogo, porque hablan en escalas, por ejemplo, diferentes en las que lo hablamos nosotros, hablan con métodos diferentes a los que utilizamos nosotros, pero sus resultados sí son intercambiables con nosotros. Nosotros no podemos discutirle a un climatólogo cómo hizo para medir cuánto qué calor hacía en Santiago del Estero hace 80 años. Pero tenemos que decir, bueno, es un climatólogo serio, aceptemos ese dato que nos dice.
¿no es cierto? O sea, tenemos que utilizar lo que la información genera, la información que genera esa interdisciplina. Pero no podemos ignorar esa interdisciplina, porque ellos están buscando exactamente lo mismo. Los ecólogos, los edafólogos, los geólogos, incluso los geólogos, están acercándose cada vez más a las ciencias sociales. Y una forma de acercarlos es justamente la historia ambiental. O sea, cómo fue relacionando. ¿Por qué esta discusión sobre el famoso antropoceno? Porque realmente es una forma de acercarnos con los geólogos, que siempre hablaban de, ¿no es cierto?, de Holoceno o el terciario, y ahora estamos hablando del antropoceno, y ellos mismos están intercediendo en esa discusión. O sea, creo que la interdisciplina es fundamental para la historia ambiental. Sin dudas, y claro, presenta muchos desafíos, no solo por una cuestión de formación, sino porque no siempre es fácil encontrar ámbitos para generar esos diálogos. Pero me parece que esta celebración explícita y constante que hace la historia ambiental de la interdisciplinariedad tiene muchísimo valor, tanto para el mundo académico como, tal vez por requerimientos propios de esa narrativa y de ese diálogo, para entablar conversaciones con públicos no especialistas, que es algo que se mencionó muy atinadamente al pasar, y en lo que un poco quería basar una pregunta más abierta para ir terminando, que es, ¿qué les parece que tiene por delante la historia ambiental en América Latina? Y no solo me refiero a los temas, sino precisamente a su rol en una conversación más amplia y acogedora y cómo hacerlo. Que vaya Carlos primero, que yo me lo copio. No, yo creo que está abierto a todo y también tiene sus peligros. Fíjense una cosa, quiero ser absolutamente franco. Las ciencias sociales, en general, están también teniendo algunos problemas de definición. Están como transformándose en cosas neutras y al mismo tiempo demasiado específicas, ¿no? Y yo creo que eso es un peligro incluso para la historia ambiental, ¿no es cierto? Si nosotros, por ejemplo, Estefanía, y yo creo que está muy bien, está muy preocupada por nuestra forma de comunicación. En eso los científicos sociales estamos siendo un fracaso. Estamos haciendo cosas cada vez más difíciles de entender, ¿no es cierto? Incluso dentro de esto, la propia disciplina. Yo hay veces que leo revistas de geografía y no entiendo ni el título del artículo. Claro, porque por el afán de ser sofisticados y cada vez más detallados, inventamos términos, inventamos palabras que no son palabras de todos los días, son palabras cada vez más complicadas y nos metemos en esas palabras y no sabemos utilizar las otras, ¿no es cierto? Yo creo que ese es un peligro para cualquier disciplina social y es bastante peligroso para las disciplinas de la historia, como la historia ambiental, ¿no es cierto? Y yo creo que es lo que dice, vuelvo a lo que dice Estefanía, es muy importante que lleguemos al público en general, Ujú, porque ahí tenemos un tema del cual no hemos hablado, que es el ambientalismo, donde el ambientalismo hay mucho palabrerío, ¿no es ujú. cierto? Mucha charla, y nosotros tenemos que tener nuestro papel ahí, decir, bueno, esto es así, esto está bien, esto está mal, tenemos que tener una cierta capacidad de crítica, digamos, de alguna manera. Si no, va a ser muy difícil seguir adelante y sobre todo va a ser muy difícil acercarnos al público. Yo a mí no me interesa demasiado acercarme a los historiadores, acercarme a los geógrafos, ya esos están dentro del métier, digamos. Pero a mí me interesa mucho que nuestras disciplinas sean conocidas y lo que nosotros hacemos y lo que nosotros decimos sean conocidos y sean fáciles de conocer. Sí, ahora, si no fuera porque me lo escribí antes, parece que de verdad me estoy copiando lo que dice Carlos, pero me alegra muchísimo que tengamos un poco la misma perspectiva en una literal urgencia. Es que ya no se puede perder más tiempo, es urgente. Lo que ha entendido la historia ambiental, lo que puede entender la historia ambiental, merece ser público, merece hacerse comprensible para el público, porque puede enriquecer mucho y de hecho cuando lo logra, efectivamente lo enriquece, puede enriquecer mucho
tanto los debates, por ejemplo, de políticas ambientales, pero también de cierto ambientalismo. Bueno, el ambientalismo siempre tuvo muchos colores, muchas direcciones, pero también hay una versión ambientalista que merece una mirada crítica e histórica, pues que favorecería, sí, como una, una atención distinta a objetivos, a luchas comunes. Yo veo que la tarea de todas las ciencias en realidad no es distinta, así como hay una lucha clarísima y pues lastimosamente no muy ganadora de las ciencias naturales, de las ciencias ambientales, para hacer el mundo sensible a lo que ven desde hace décadas como una crisis pues inarrestable e inminente. Yo creo que los historiadores ambientales tienen una tarea muy, lo que digo, urgente, es de hacerse pública. Entonces, historia pública e historia ambiental, yo pienso francamente que es la siguiente frontera que la historia ambiental latinoamericana bien haría en abrazar. ¿Por qué es pobre el análisis ambiental que no sea histórico? Este presentismo que domina un poco el debate público, quizá en todas partes, no es solo aburrido, es peligroso. Eh, y pues la historia ambiental tiene herramientas para enriquecerlo, solo que debes salir al aire libre. Debe salir en espacios que son difíciles porque pues es difícil hablar a públicos que van desde niños a otros como públicos a los que los académicos no estamos acostumbrados. Y en ese sentido, eh, yo pienso que el mundo digital es una frontera que no solo metodológicamente le conviene a la historia ambiental vivir, sino que debe poblar. Y no estoy hablando solo de páginas web, redes sociales, aunque también, sino que mucho que hacer científico de las ciencias naturales se mueve en ambientes digitales donde la perspectiva histórica y los datos de la historia están completamente ausentes. Nuestros archivos, nuestras fuentes primarias no hablan con las bases de datos ni de climatólogos, ni de geólogos, como si fuera otro mundo. En realidad es el mismo mundo en lenguajes distintos. Entonces, en ese sentido, me parece que otra tarea más urgente para la historia ambiental es que sus fuentes, su conocimiento, no solo entre al final de la interpretación, sino al comienzo de la fabricación de estas interpretaciones. Y eso quiere decir volver las fuentes primarias interoperables con el mundo de la investigación científica, o sea, además de como la cultura pública. Otro desafío gigantesco porque pues implica otra como relación con otras disciplinas, las ciencias de la información, las ciencias de la computación y de los datos, que no están tampoco ellas en el quehacer de nuestras facultades y en nuestras carreras de historia. Totalmente, totalmente. Celebro mucho la idea de llegar a públicos más amplios y de hacer presente y hacer valer nuestra disciplina en diversos canales y en diversas plataformas. Es un desafío, pero es también una oportunidad. Y creo que, bueno, en fin, de eso se trata también la misma motivación de este podcast, ¿no? Y bueno, precisamente quería aprovechar para cerrar recomendando una gran propuesta de alta divulgación para quienes estén interesados en empezar a sumergirse en el mundo de la historia ambiental. Es un libro reciente, coordinado por John Soluri, Claudia Leal y José Augusto Padua. Se llama Un pasado vivo, 2 siglos de historia ambiental latinoamericana. Se editó originalmente en inglés, pero fue publicado en español por el Fondo de Cultura Económica en 2019. Y es un trabajo abarcador que no solo toca temas
fascinantes en cada uno de sus capítulos, sino que también sirve como una gran guía del itinerario de la historia ambiental en la región. Me parece que puede ser un gran punto de partida para explorar este campo tan interesante. Y así llegamos al final de este capítulo. Fue un placer tener a Carlos y a Estefania con nosotros. Muchísimas gracias a ambos por su tiempo. Y a nuestros oyentes los esperamos la próxima semana con un nuevo episodio de Historiar. Hasta pronto.